presentado por José Luis Gordillo. Pónganse de pie. Cruzar el Jordán. Muy buenas noches a todo el amable auditorio que está en sintonía de Radio Cristiana Universal 100.1 FM, y hemos comenzado el programa de predicación titulado Voz que clama en el desierto, y el día de hoy vamos a llevar la palabra de Dios. Mi nombre es José Luis Gordillo Hernández, y bueno, le invitamos a que se quede con nosotros a meditar en la poderosa palabra de Cristo en estos tiempos postreros, cuando hay tanta necesidad de la palabra de Dios, cuando hay tanta necesidad de sanidad, hay tanta necesidad de palabra de aliento, la salvación por gracia. Y eso es lo que vamos a meditar en unos momentos más. Así es que le invitamos a que se quede con nosotros, a que se quede escuchando la palabra de Cristo el Señor, porque es muy necesario para nuestras vidas, para la alimentación de nuestra alma. Vamos a escuchar en unos momentos más Efesios capítulo 2. No busco una herencia ni cruzar el Jordán. Efesios capítulo 2. Y Él os hizo vivir a vosotros, estando muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis, conforme a la condición de este mundo, conforme a la voluntad del príncipe de la potestad de este aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de incredulidad, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su mucha caridad con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con el Cristo, por cuya gracia sois salvos, y juntamente nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó para que andemos en ellas. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros erais gentiles en carne, que erais llamados incircuncisión, de la que se llama circuncisión en carne, la cual se hace con mano, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la república de Israel, y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, deshaciendo la pared intermedia de separación, deshaciendo en su carne las enemistades, que eran la ley de los mandamientos, en orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz, y reconciliando a ambos con Dios por el madero, en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca, que por él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros y advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios, sobreedificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesús el Cristo,
en el cual, compaginado todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados por morada de Dios en el Espíritu. Pónganse de pie. Cruzar el Jordán. Y bueno, vamos a hablar de esa salvación tan grande que nuestro Dios nos ha regalado por medio de nuestro Señor Jesucristo. En esta hora oramos y te damos gracias, Padre, en esta hora, Jesús de Nazaret, por tu infinita misericordia, porque nunca habíamos esperado esta salvación tan grande. Ha sido por medio, Señor, de tu Santo Espíritu que esta revelación ha llegado a nuestras vidas. Por eso, Dios Padre, te glorificamos, te honramos en todo momento, porque eres tú, Señor Jesucristo, quien ha venido a morir en esa cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Esa gracia, Señor, inmerecida, ese favor inmerecido que solamente tú pudiste haberlo hecho, Señor. Muchas gracias por esa salvación que nos ha alcanzado. Muchas gracias, Señor, por tu pueblo Israel, tu pueblo escogido y amado. Y te damos gracias que por medio de ellos vino esa salvación tan grande. Oh Jesús de Nazaret, te adoramos, te alabamos, te glorificamos, porque muy pronto veremos tu gloria, Señor. Tarde o temprano, Señor, estaremos en tu presencia. Te damos muchas gracias, Jesús de Nazaret, Dios mío, que estás en tu trono de gloria, reinando como el Rey soberano y eterno, y todo imperio y potestad está debajo de tus pies, Señor. Así se sujetan los reyes de la tierra, así también en los cielos, Señor, todo principado, potestad y hueste celestial. Te damos toda la gloria y toda la honra, Espíritu Santo, por estar con nosotros. Amén. Vamos a hablar de una salvación tan grande que es la salvación por gracia. Y vamos a hacer una similitud, una comparación principalmente de la ley y la gracia. ¿Qué es la ley y qué es la gracia? La ley fue dada en el monte Sinaí por medio de Moisés. Nuestro Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, dio por mano de Moisés 10 mandamientos. Y eso fue principalmente para el pueblo de Israel. Si los israelitas no cumplían la ley, tenían que morirse. Con un pecado que ellos tuvieran, ellos no podían cumplir la ley. Por el contrario, si la ley en esos 10 mandamientos no podían cumplir uno solo, ellos merecían morir. La ley es tan grande y tan perfecta y eterna también, que ningún precepto lo pudo cumplir ningún ser humano. Y cuando hablamos que ningún ser humano pudo cumplirlo, estamos incluyendo también a Moisés, al profeta de Dios de esa dispensación tan grande. Moisés no pudo cumplirlo, solamente un hombre lo vino a cumplir, y él lo cumplió en la cruz del Calvario, y su nombre se llama Jesús de Nazaret. Solamente Jesús pudo cumplir con todos los requerimientos, todos los pensamientos grandes y maravillosos que Dios tenía para con su pueblo. Solamente una persona lo pudo realizar, y esa persona es el Hijo de Dios. La pregunta es tan grande y se pone uno a pensar: ¿por qué el ser humano no puede cumplir a cabalidad esos requerimientos de Dios? La respuesta es sencilla: porque el hombre tiene una naturaleza caída. El hombre, cuando desobedeció ya en el Edén a través de Adán y Eva, tuvo una separación de Dios. Se cortó esa comunión que tenía espiritual con su Dios. Y vemos que Jesucristo vino al mundo y vino sin pecado. Dice la Biblia que Él, siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros, siendo pobres y muertos en nuestros pecados, fuéramos enriquecidos para con Dios.
Jesucristo siempre estuvo a la diestra de Dios el Padre. Y Él tomó esa decisión de bajar a la tierra y venir a salvar el ser humano. Es Jesucristo, el Hijo de Dios, que desde los tiempos de la eternidad Dios había planeado mandar a un Salvador a este mundo. No es que a Dios se le haya salido de control el pecado de Adán y Eva. La Biblia nos aclara a través de indagar, a través de leer, a través de escudriñar, que antes que el hombre pecara, Dios ya tenía preparado al Cordero inmolado, que es nuestro Señor Jesucristo. Nada está desapercibido delante de los ojos de nuestro Dios. Su palabra dice que aún ni la tierra puede contener la grandeza del Dios de Israel, ni los cielos pueden contenerlo. Es tan grande nuestro Dios y tan sabio que Él tiene más sabiduría que toda la humanidad junta. Él es el eterno, omnipotente, el que todo lo puede, el omnipresente, el que está en todas partes, el omnisciente, el que todo lo sabe. Y cuando estamos hablando de que en aquellos tiempos de la ley fue dada por medio de Moisés para el pueblo de Israel, Dios quería que su pueblo fuera un pueblo moral, un pueblo que fuera espiritual también. Un pueblo moral, espiritual, un pueblo intelectual, un pueblo que conociera a Dios. Pero Israel no conoció a Dios. La ley significa, o Torah en hebreo, significa que es la revelación de las instrucciones de Dios y su voluntad divina para con los hombres. Dios declaró a través de la ley los 10 mandamientos que no se podían transgredir. Todo aquel que era transgresor de la ley tenía que pagar con muerte. Y cuando hablamos de la ley es algo tan complicado que si alguna persona la encontraban en adulterio tenía que morir. En aquellos tiempos de Moisés, aquel que robaba le quitaban la mano. Aquel que hablaba calumnias contra su hermano le quitaban los ojos. Desde ahí surge la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Todo aquel que era ladrón en Israel tenía que morir apedrado y fuera de la ciudad, fuera del campamento de Israel. Cuando estamos hablando de la ley, son estatutos que Dios dejó, pero que nadie humanamente lo pudo cumplir. Por el contrario, vino la gracia posteriormente, después de la ley. La gracia significa misericordia en el pensamiento hebreo y es una de las cualidades de la divinidad. La gracia es un regalo de Dios, es un don inmerecido. Pero en aquellos tiempos de la ley, ningún ser humano pudo justificarse delante de Dios. La Biblia dice que en los tiempos del tabernáculo tenían que matar a un macho cabrío, a unos palominos, dependiendo la ofrenda que iban a dar a Jehová. Pero la Biblia dice en Hebreos que la sangre de los machos cabríos no quita el pecado del mundo. Solamente una sangre podía quitar ese pecado. Y esa sangre fue la que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Solamente esa sangre santa, pura, limpia, sin pecado, nos puede limpiar de toda maldad. Cuando Dios dio la ley y dio los estatutos para los sacerdotes levitas, Él lo dio con un propósito, para que todo se siguiera al pie de la letra. Pero Pablo dice que todo lo que aconteció en aquellos tiempos en el pueblo de Israel era figura de lo que había de venir. Era figura de todo lo que Dios había puesto en su pensamiento eterno, para que nosotros conociéramos al Cristo vivo. La Biblia dice que todo lo que fue hecho en la tierra es figura de lo que está arriba en los cielos. Así es que nosotros tenemos que entender que por medio de la ley nadie se podía salvar, mucho menos justificar. La Biblia es muy clara y dice que
La ley fue dada por medio de Moisés con un propósito, para que abundara el pecado, para que supieran qué cosa era lo que Dios no le gustaba que hiciera su pueblo. Porque por medio de la ley el pecado aumentó, dice la Biblia en Romanos. Pero por cuanto aumentó también el pecado, aumentó la gracia. Solamente Dios puede hacer estas cosas tan extraordinarias. Solamente un Dios de amor te puede decir en esta noche, en esta hora, que todos tus pecados son perdonados tan solo por creer en Jesús de Nazaret. Nuestro Dios, el Señor, no te está pidiendo que tú hagas obras, que tú vayas caminando a tu iglesia de rodillas, que tú hagas promesas. Él no te está pidiendo eso, lo que Él quiere es tu corazón. Y si tú le das tu corazón, Él va a obrar y va a hacer maravillas en tu vida. Es ese mismo Cristo que murió hace 2000 años, que ahora ha resucitado y vive y reina para siempre, el mismo Jesucristo que estamos predicando en estos días. Él no ha cambiado, Él es el mismo. Él es el mismo que te invita y te dice: arrepiéntete de tus pecados. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y el que abriere, entraré, mi Padre y yo, y cenaremos con Él y estaremos con Él a su mesa. Pero si por el contrario tú cierras la puerta de tu corazón, Él no va a entrar a la fuerza. Porque es sencillo, Jesucristo es un caballero, Jesucristo es el Hijo de Dios, y Él quiere llegar a tu vida y salvarte, pero quiere llegar en el momento que tú tengas esa decisión en tu corazón. Él no quiere entrar a la fuerza, Él no quiere que después tú te arrepientas y te avergüences del Evangelio de Cristo. Él quiere que hagas una decisión firme, porque en estos tiempos ya no hay forma de que nosotros podamos jugar con el Evangelio de Cristo. Por tanto, dice la palabra: acordaos de lo que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, éramos llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquellos tiempos los judíos tenían que ser circuncidados a los 8 días de nacidos, todos los judíos. Mas sin embargo los gentiles, nosotros no participamos de esa circuncisión. Pablo dice que ahora ya no vamos a circuncidar nuestro prepucio, sino que tenemos que circuncidar nuestro corazón, rasgar ese corazón y decirle: Señor, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Ahora, Señor, yo quiero servirte, yo vengo humillado delante de tu presencia. Haz conmigo lo que tú quieras, págame como uno de tus jornaleros. Solamente quiero ser tu hijo, y yo quiero que tú abras la puerta de ese reino, Señor. Esto fue presentado por José Luis Gordillo. Contacto 963-135-9917. Facebook José Luis Gordillo. Página www.teologiamasmenos.blogspot.com.